Saludos, Guillermo, ¿todo bien? ¿Todo bien, señor Albert? Qué bueno. Le convoqué en el día de hoy a esta reunión RTF de revisión técnica formal para discutir al respecto del proceso que ya de forma anticipada se le había enviado la documentación para que la revisase y todo eso. Entonces ahora vamos, en agenda tenemos discutir, primero explicar el funcionamiento nuevamente, luego discutir alguna discrepancia que se hayan encontrado en el proceso, algún tipo de sugerencia que se quiera hacer. Luego decimos la conclusión a la que llegamos y finalizamos con la reunión. Entonces, primeramente voy a hablar de nuevo sobre el proceso, que el proceso es sobre la predicción de la disponibilidad de un artículo en reparación. Este proceso se encargará de hacer predicciones para saber el tiempo que durará la reparación y así determinar cuándo estará disponible. Esto lo va a lograr a través de algoritmos que toman en cuenta los fallos como la principal muestra de datos. Entonces, en el sistema, el usuario dispondrá de un lugar en donde seleccionar las informaciones que se necesitan para la predicción, como los fallos encontrados en el artículo, y el suplidor en donde se realizaría la reparación. También ahí mismo tendrá la oportunidad de registrar los valores predichos. También tendrá otra opción donde podrá consultar todas las predicciones que se encuentran almacenadas en la base de datos y básicamente en eso, ahí iría esa parte, ya que con esto lo que principalmente se busca es dar respuesta a los clientes, que cada día son más exigentes, y también tener algún tipo de ventaja en empresas sobre sus competidores, ya que es un proceso que no es tan común en el área en el que se desempeña la empresa. Entonces, ahora yo voy a proceder a presentar en pantalla los procesos de forma detallada. Primero vamos a presentar el diagrama estructurado del proceso, que comprende el análisis de datos, la detección de fallos y el cálculo del tiempo de reparación. En el análisis de datos se encuentra lo que es la recolecta de los datos, la comprobación de la existencia del artículo y la validación de datos. En la detección de fallos se encuentra la revisión del artículo y la selección de fallos encontrados. En la otra parte del cálculo del tiempo de reparación se tiene contemplado la elección de suplidor disponible y la predicción de los datos. Entonces, ahora procedemos a aplicarlo esto de forma más detallada. Aquí en el diagrama de contexto se puede ver que el cliente provee datos que luego y también el usuario hace la solicitud de la predicción. Estos datos pasan al proceso y también los fallos, hace una solicitud de los fallos y luego el listado de fallos devuelve también ese flujo. Al final la salida sería los datos de la predicción que vuelven al usuario. En el diagrama de nivel 1, aquí podemos ver que el cliente, como decía, provee los datos al proceso, su proceso de análisis de datos, que aquí también el usuario hace la solicitud de predicción. Luego los detalles de los datos proveídos por el cliente son pasados a la detección de los fallos, que aquí en detección de los fallos se busca en la base de datos todos los fallos que se encuentran para poder seleccionar los fallos correspondientes al artículo. Y aquí en cálculo de tiempo de reparación, que aquí se haría ya el proceso de la predicción, que va a pasar ese flujo de los datos de la predicción al usuario nuevamente. Ya en el nivel 2, esto ya de forma más detallada, en la parte 1, que es la de análisis de datos, contemplaría la recolecta de los datos. Aquí podemos ver el flujo. Aquí iría la comprobación de existencia, que es para verificar que el artículo se encuentra en la base de datos. Podemos ver que aquí, luego de hacer esa consulta, nos devuelve los datos del artículo. Luego los datos del artículo, hacemos una validación de los datos para poder obtener los detalles del artículo y eso pasa a un almacén. O sea, se almacenan esos datos.
de forma temporal. Entonces, luego buscamos en el almacén, nos trae el detalle del artículo y aquí procedemos a la revisión del mismo para saber si hay fallos o no. Entonces aquí seleccionamos los fallos encontrados en caso de que haya y necesitamos hacer una comprobación con la lista de fallos que se encuentran en la base de datos para poder seleccionar e identificar y hacerlo lo que tiene el artículo, seleccionarlo también ahí. Y luego eso pasa a otro almacén. Luego ese flujo del almacén vuelve aquí a la elección del suplidor disponible, que es para seleccionar el suplidor que corresponda, que pueda solucionar ese fallo de forma correspondiente y va a mostrar los disponibles. Ahí haría una consulta a la base de datos, devolviendo una lista de los suplidores. Y luego con todos esos datos recopilados, haríamos la predicción de los datos y luego de hacer esa predicción de los datos, finalmente ya pasaría esos datos de la predicción al usuario. Entonces, esto también lo tenemos contemplado en un diagrama de flujo que comienza con la entrada de los datos proveídos por el cliente. Aquí hacemos la solicitud de predicción, ese proceso, y hace una pregunta de que si existe el artículo. En caso de que no exista, lo que procede a hacer es la declinación de la solicitud y dando fin al flujo, al diagrama de flujo en concreto. Y luego, en caso de que sí exista el artículo, pues lo que hace es la validación de los datos y la revisión del artículo. Luego hace la pregunta de que si tiene fallos el mismo. Y si no tiene fallos, pues entonces procede a la declinación de la solicitud. En caso de que sí tenga, pues entonces procede a la selección de los fallos encontrados. Luego hace otra pregunta y es que si hay suplidores disponibles. Si no hay suplidores disponibles, pues entonces hace la declinación de la solicitud, acabando inmediatamente con los procesos. En caso de que sí haya suplidores disponibles, lo que se encarga de hacer es la elección del suplidor y luego llega el proceso de la predicción de los datos. Y luego que está la predicción de los datos, se predicen ya toda esa información, se guarda en un almacén, toda la predicción, y luego se genera un informe completo de la predicción que ya nos dará todos los datos en concreto que se utilizaron para la misma y la predicción en sí, dando ahí la finalización de este diagrama de flujo. Sabiendo esto, quisiera saber si tiene alguna corrección en cuanto a el proceso en sí, alguna sugerencia que quiera hacer, algún defecto que encontró estudiando ya el proceso, cualquier cosa que pueda contribuir en cuanto a eso, lo puede decir ahora. Sí, tengo una duda sobre la predicción de la disponibilidad, que no utiliza las variables, por ejemplo, de gravedad o el tipo de artículo para realizar la predicción, solamente se enfoca en los fallos. Porque yo supongo, yo Ajá, considero bien. que deberíamos usar, yo sugiero que digamos usar, por ejemplo, la gravedad como referencia para determinar el tiempo. Bueno, respondiendo a eso, la gravedad del artículo, o sea, del daño del artículo, ya está contemplado directamente en la parte de los fallos. Cada fallo en la base de datos tiene un numeral del 1 al 10 que especifica la gravedad que contiene ese fallo. Claramente aquí, cuando se selecciona un fallo, ya de por sí viene con la gravedad incluida. La gravedad la usa la predicción para poder hacerla de forma correcta. O sea que en la base de datos, ese numeral que define la gravedad del artículo ya está contemplado. Lo que pasa es que directamente en el diagrama se ponen los fallos porque en sí eso es lo que selecciona el usuario en el momento. Pero directamente cada fallo seleccionado tiene una gravedad. Lo que pasa es que no la contempla de forma en el diagrama aquí.
pero directamente sí se encuentra esa parte en cuanto a la gravedad del fallo. En cuanto a lo otro del artículo, creo que decía lo del tipo de artículo o algo así. En este caso, Sí, la predicción solo la realiza a un tipo de artículo. O sea, no me refiero a un tipo de artículo, sino que la predicción se realiza a un solo artículo. Aquí, como ya en teoría el artículo está clasificado en el sistema, porque esta consulta la hace en el sistema. Si ya está clasificado en el sistema, directamente la reparación la realiza ya tomando en cuenta que ese artículo pertenece a un tipo específico. Ya cuando se va, por ejemplo, a seleccionar el suplidor en la base de datos, se tiene en cuenta que ese suplidor realiza reparaciones a categorías en específico de artículos, que sean de joyería, que sean artículos deportivos, por ejemplo, electrodomésticos. Ya el suplidor en la base de datos tiene una categoría específica a la que atiende necesidad. Por ejemplo, una empresa encargada de reparar electrodomésticos, pues entonces ya en la base de datos, ese suplidor tiene que la categoría que suele atender son los electrodomésticos. Cuando el usuario vaya a seleccionar un suplidor, le van a salir suplidores que atiendan a las necesidades del artículo que ya había ingresado en ese momento. Porque primero se selecciona el artículo. Luego de ya que se acaba el artículo, los suplidores que le salen no son genéricos, sino que al final son específicos que puedan atender directamente esa necesidad. Por eso se contempla así. No que directamente aquí se hace una contemplación de si es del tipo tal o eso, sino que ya todo está incluido en ese trabajo. Simplemente aquí, de forma genuina, se puso lo del artículo, pero directamente se lo está contemplando ya el sistema. ¿Qué otra duda entonces, sobre también un problema en la selección del suplidor. ¿Cómo, cómo determina o qué requerimiento determina que un suplidor está disponible o no? ¿Un suplidor tiene un número de expedidos, solicitudes con las que puede trabajar, un número máximo? Algo por el estilo, ya que no encontré la mención de nada de eso. Bueno, en ese caso no se contempla el máximo de pedido que puede tener un suplidor, porque directamente ya esa información en teoría no nos considera a nosotros, porque no tenemos la capacidad para saber si el suplidor está lleno de trabajo o si ya nosotros habíamos enviado suficientes a ellos. O sea, directamente, a menos que sea... ¿Quiere decir algo? Entonces, ¿cómo determinan si él está disponible o no? Lo que pasa es que directamente lo contemplamos simplemente con los cálculos realizados en base a los fallos, lo que te decía la gravedad y todo eso. No contemplamos la parte de que uno sepa la cantidad de pedidos que, por ejemplo, uno le hace a ellos o que están pendientes con ellos, porque entonces, en teoría, ya eso lo manejan en esa parte ellos. O sea, nosotros no podemos saber qué cantidad de trabajo ellos tienen como para uno determinar. Sí, lo que digo es que no no hay una forma clara para determinar si el suplidor está disponible o no. Ellos lanzan no, le dan la información al sistema, dicen que están ocupados o no. Hay una forma de saber que él está disponible. Bueno, tienes un punto ahí, en verdad, porque, como te dije, no lo contemplamos de esa forma. Al final solo seleccionamos cuando yo me refiero más a que se encuentre disponible, lo que tenga ahí en el momento. Pero directamente sí tienes razón en que no se está contemplando esa parte para saber si en verdad ellos disponen de tiempo para poder hacer la reparación. Además, recuerda que la predicción es una predicción al final, o sea, no es algo que es un valor exacto. Si uno contempla ciertas variables, pero directamente hay muchísimas más,
que ayudarían mucho a la predicción. Y esa es una de ellas, saber cuál es el flujo de trabajo del suplidor en ese momento. Entonces, sí, esa parte creo que debemos de corregirla porque directamente solo tenemos ahí se soluciona el suplidor, pero directamente no tomamos en cuenta si en verdad ellos están a la disposición de poder solucionar la reparación en ese momento. Es correcto tu observación. ¿Tiene alguna otra? Ya eso es todo por mi parte. Ah, bueno. Entonces, como ya esas fueron las dudas que usted tenía en cuanto al proceso, en ese caso tendría que hacerme un resumen, si puede, un resumen de todo lo que contemplamos en esta reunión en cuanto al proceso para llegar a las conclusiones a las que llegamos. Por supuesto, primeramente se habló sobre los objetivos del sistema, además de definirlo. Hubo una pega sobre el uso de la gravedad y el tipo del artículo para predecir la disponibilidad del artículo, para dar los fallos del artículo. Entonces, Esta pega se determinó como innecesaria, pues ellos ya están contemplados de manera interna en el sistema. La otra contemplación fue sobre la disponibilidad de los suplidores, sobre cómo determinar correctamente si el suplidor está disponible o no para dicha reparación, que se ha determinado que se le va a dar revisión a este punto y se va a expandir sobre él. Sí, pues correcto, digamos entonces a esas conclusiones. Ahora debemos coordinar cuándo será la próxima reunión para revisar las actualizaciones de las correcciones que hicimos hoy. Correcto. ¿Cuándo sería correcto? Está disponible entre el 1 al 8 de diciembre. Si mal no recuerdo, creo que sí, que puedo estar disponible para una reunión en esa semana. ¿Qué día en específico? Si pudiéramos, lo quisiéramos llamar el 5 de diciembre, Sí, domingo 5. domingo. Bueno, podríamos hacerlo ese día, domingo 5. ¿Y qué tal si lo hacemos lunes 6 mejor? Sí, mejor un día laboral, correcto. Sí, mejor un día Sí. laboral, sabe que hay veces, no, en los fines de semana no siempre se está disponible para atender a ciertas cosas. Pues nada, gracias por la participación, voy a escuchar las correcciones que me hiciste y contemplar todo eso. Voy a tomarlo en cuenta entonces. Y nada, muchas gracias por tu participación. Cuídate.